Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos hablar de la crisis que se desató en el Ministerio de Educación y Ciencias. Como si faltara algo. Ya el Ministerio o las principales autoridades del Ministerio históricamente tienen dilemas con los docentes y sobre todo con los gremios docentes, con las organizaciones de los docentes. Tuvieron el problema más serio en el año 2016 con los estudiantes también organizados. Es decir, para el Ministerio de Educación, los docentes representan un problema, los estudiantes representan un problema y hoy hay un problema entre las propias autoridades. Pero no estamos hablando de cualquiera de las autoridades, estamos hablando del número uno del Ministerio de Educación y Ciencias, de Eduardo Petta, el ministro de Educación, y de su viceministra de Educación, Nancy Ovelar. La crisis que se desató el pasado viernes. Lo que faltaba, realmente, y enfatizo, lo que faltaba, por lo visto, dentro del escenario de la educación paraguaya. ¿En qué finalmente terminará esa crisis? Bueno, seguramente las horas, los días nos dirán. Pero lo grave que representa este tipo de crisis antes de los 100 días de haberse instalado un nuevo gobierno en un área tan sensible como es el de la educación. Reclamábamos desde Visión País y desde nuestro programa de radio, Educación, una apuesta al futuro, que se emite los días sábados de 8 a 10 horas por Radio Monumental 1080 AM, que es el único programa especializado en políticas educativas en la radiofonía nacional. Reclamábamos la ausencia de una agenda por lo menos educativa, ya ni siquiera estamos hablando de un proyecto, de una agenda, de lo que mínimamente se piensa hacer en la educación. No veíamos con claridad, no conocíamos y ahora se suma esta crisis entre el ministro y su viceministra. Acusaciones que vienen, acusaciones que van y de qué manera esto perjudica sin lugar a dudas a un área hipersensible como es el de la educación. De eso queremos hablar hoy en Visión País. ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis? Algunos ya dicen que el libreto estaba, redactado hace un buen tiempo, simplemente se esperaba el montaje del escenario para que los actores pudieran desarrollar su papel, de que esto se veía venir en apretada síntesis. Y por supuesto, no hay que olvidar que en el transcurso de esta semana también se anuncia la movilización de los gremios docentes. ¿Cuál es la causa principal? Los gremios siempre representan un problema para la administración del Ministerio de Educación, representan un problema para la educación paraguaya. ¿Cuál es el problema real de fondo de los docentes dentro del sistema educativo? Porque si vamos a tener en cuenta aquel famoso informe McKinsey que dice la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes, pues tendría que ser el estamento más mimado, mejor cuidado, mejor considerado, si queremos lograr la tan ansiada calidad educativa en Paraguay. Nos acompaña para hablar de la crisis y de la movilización de los docentes, de todos los detalles, hoy en Visión País, el profesor Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación Auténtica. Muy buenas noches, profesor Gabriel, y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Francisco, y buenas noches a la audiencia. También nos acompaña en Visión País el profesor Rafael Resquín, él es secretario de formación de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional. Muy buenas noches, profesor Rafael, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches a vos, Francisco, gracias por la invitación y a la audiencia. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, Francisco, a los compañeros, a los invitados de la teleaudiencia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a nuestros invitados, a los compañeros y a la audiencia. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Francisco. Buenas noches también a los invitados, a los compañeros de la mesa y a la teleaudiencia. Uno de los mayores dilemas del sistema educativo paraguayo, entre tantos dilemas,
que podríamos identificar tiene que ver, sin lugar a dudas, con la gobernabilidad educativa. Construir acuerdos y consensos nunca resultó fácil para los que ejercieron los cargos de ministros y viceministros del Ministerio de Educación. Pero esto era en relación con gente que no formaba parte de la administración central del ministerio. Entiéndase docentes, entiéndase estudiantes, entiéndase directores de instituciones educativas que tienen también su propio gremio, o la asociación de padres y madres. Pero nunca nos hemos imaginado que el problema de la gobernabilidad podía estar al interior mismo de la administración central del Ministerio de Educación y Ciencias. Hablaremos de esa crisis y también hablaremos de la movilización que anunciaron los gremios docentes que realizarían en el transcurso de esta semana. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Crisis en el Ministerio de Educación y Ciencias es el tema de análisis que le proponemos hoy en Visión País. ¿Cómo entender, desde dónde comprender esta crisis entre Eduardo Peta y Nancio Velar, profesor Gabriel? Bueno, yo creo que es propio de la crisis del sistema educativo. Desde lo administrativo, y ni qué hablar de lo que significa la reforma educativa. Y digo de lo administrativo porque ha sido uno de los ministerios que más ministros ha cambiado en todo este tiempo, en los 29 años de transición que tenemos. Y creo particularmente que es propio de la crisis que se da dentro del sistema educativo. Nos enfrascamos a debatir una crisis entre dos funcionarios y no debatimos lo principal que tenemos como desafío, la nueva política educativa, que por lo menos nosotros queremos que sea una nueva, que requiere justamente de los mejores, de los intelectuales, de los más capaces, pero fundamentalmente de los más democráticos, que es lo que no tenemos. Yo creo que estamos empantanados, es como un vehículo metido en un fango y cuyo conductor no tiene la capacidad para, si acelerando va a salir más rápido o adecuándose al terreno puede salir, no a lo mejor de manera rápida, pero saldrá de ese fango. Y el conductor precisamente no es el más avezado para salir de ese fango. Ahora, profesor Rafael, los gremios se pronunciaron antes de la designación del ministro de Educación por parte del presidente de la República, e incluso cuando se supo ya que Eduardo Peta era el elegido, también se pronunciaron. ¿Por qué ese pronunciamiento de los gremios docentes acerca de su preocupación de quién tendría que ser el ministro de Educación, y cuando se supo de la designación manifestaron cierta preocupación? Bueno, en nuestro caso realmente hemos manifestado nuestra preocupación hacia la designación, no precisamente en contra de la persona, pero sí creo que podemos coincidir en el que la educación está en una situación sumamente delicada. Venimos de un gobierno que tampoco satisfizo en términos de educación, y aguardábamos con esperanza realmente este nuevo gobierno que realmente se cumpla aquello que siempre se promete en las épocas electorales, que es priorizar la educación. Y en esos términos, lógicamente, lo primero que pensamos, ¿quién sería el ministro? Sería una persona que realmente está enfrascada en el tema educativo y por sobre todas las cosas está en la capacidad de manejar lo que realmente la educación paraguaya necesita. Y por otro lado, los problemas internos que tiene el Ministerio de Educación en sí, porque el Ministerio de Educación, creo yo que es probablemente el ministerio más complejo y que más problemas guarda en su seno. Razón por la cual, al ser designado
el señor Peta como ministro, a nosotros nos resultó sumamente raro en el sentido de que como una persona que muy escasamente conocería de la problemática educativa paraguaya y por sobre todas las cosas en su administración en general, podría articular los elementos necesarios para que realmente se pueda llegar a lo que prometió el futuro presidente en su momento y el actual presidente de la República en priorizar la educación paraguaya. No podemos, en todo caso, no podemos bajo ningún sentido improvisar en ese sentido y nosotros hemos considerado que es más una improvisación antes que cualquier otra cosa. Ahora, profesor Gabriel, todos los gremios de alguna manera tuvieron sus peros en términos de preocupación y en términos de designación del actual ministro de Educación. ¿Eso significa de que hay un perfil que ustedes básicamente esperan que cumpla el que asuma esa responsabilidad de administrar el sistema educativo nacional? No siempre, pero dada la coyuntura es necesario. O sea, no siempre quiere decir, si Paraguay sale de esta situación y tenemos desarrollada una política educativa bajo la responsabilidad del Estado, cumpliéndose los derechos básicos, tener como línea transversal los derechos humanos, probablemente en 20, 30 años podemos tener un administrador con un perfil diferente a lo que hoy se necesita. La Otra Auténtica es miembro de la Red Estrado y desde la Red Estrado nosotros publicamos un documento justamente ante lo que expresa Reskin, la improvisación que pudiera darse del nombramiento de una persona no avesada en lo básico de la educación y de la administración pública. No es lo mismo manejar la caminera que manejar el Ministerio de Educación. ¿Por qué? La complejidad, o sea, podés manejar la caminera sin ser abogado. Con un perfil autoritario basta que lo maneje porque justamente requerís ahí subordinación, requerís una disciplina vertical y en educación nosotros estamos construyendo todavía, porque aún las semillas no están naciendo, lo que pretendemos que seamos mañana o tengamos mañana ciudadanía con definiciones más criteriosas que la que hemos tenido, que la que estamos teniendo, que se refleja en las sucesivas elecciones de nuestro país. O sea, quiero decir en todo caso, nuestro fracaso educativo no puede estar acompañado indefinidamente por decisión y por definición a que encabece la institución una persona que no tenga la mínima capacidad. Y en el actuar en estos 85 días en que está el señor Peta adelante, no nos ha demostrado precisamente ni siquiera el tino ante acusaciones de que todos los concejales docentes son planilleros. Es como que decir que esa situación es absolutamente irregular y tenemos compañeros que sesionan los días sábados y están sumariados. Tenemos compañeros que han sido amenazados de muerte en Impejú, han sido reubicados en la zona de General Aquino y hoy están sumariados porque no se lo ubican en Impejú. El compañero esto no tiene una oreja, que fue la señal de amenaza de muerte que tuvo en esa comunidad. Y lo íbamos a mantener ahí para mañana enterrarlo. No. Y hoy el ministerio lo sumaria por eso, porque no está en UPJ. O sea, digo, situaciones como esa se toman determinaciones muy aceleradas con un objetivo meramente propagandístico, mediático, como que ubicar una figura de que algo está haciendo por los ruidos, pero en educación no se hace las cosas bien por los ruidos, se hace procesualmente. Ahora, profesor Rafael, focalizando la mirada en el estamento docente y ustedes como organización gremial, ¿cuáles son las principales dificultades por las cuales atraviesan los docentes? Bueno, realmente las principales dificultades, de repente hasta es difícil ver cuál es la prioridad. Porque nosotros desde nuestra perspectiva gremial podríamos decirle que la principal dificultad es la inversión. Y que eso alcanza en forma directa
al docente, no solamente desde el punto de vista salarial, sino que desde el punto de vista de su desempeño como educador, teniendo en cuenta las herramientas con las que tiene que contar dentro de la educación, dentro de su trabajo mismo. Pero por otro lado está la deficiencia en cuanto a la ejecución presupuestaria en todo el ministerio y en los diferentes departamentos, que otra vez pone un contrasentido a la situación. Por otro lado está la capacitación docente, que es una cuestión que no responde solamente, la necesidad de la capacitación docente no responde solamente a que los docentes no estén capacitados, porque esa es una cuestión demasiado verticalista, de decir los docentes no sirven para nada, no están capacitados, por lo tanto hay que capacitarles. Los docentes están capacitados para muchas cosas, y entre ellos para enseñar. Ahora, ¿qué se quiere enseñar? ¿Cómo se tiene que enseñar? ¿Qué se debe enseñar? ¿Qué es lo que se quiere de los alumnos? ¿Cuáles son los insumos con que cuenta el docente para que realmente su trabajo tenga resultado? Porque si es que yo puedo ser un docente bastante preparado, pero si tengo frente mío un sistema, una metodología que no me permite a mí, primero, desarrollar mi capacidad inventiva, desarrollar mi imaginación, desarrollar los contenidos como realmente los alumnos necesitan, exigir lo que la escuela debe exigir al alumno, una evaluación que hace que el alumno pase sin saber. O sea, con todas esas cosas cuenta el docente de manera absolutamente deficiente, pero finalmente del resultado el docente tiene que ser responsable. O sea que, para redondear un poco la idea, el docente necesita los insumos para trabajar, y eso implica no solamente invertir en educación, sino que invertir bien, ejecutar bien los presupuestos, formar bien a los docentes, porque acá hay un problema. Después de la asunción del señor Riera como ministro, él se empeñó en ejecutar un presupuesto que no estaba siendo ejecutado en términos de capacitación docente. Pero ¿cuál es el problema? Comenzamos mal, porque comenzamos distribuyendo trabajo de capacitación a universidades que probablemente tampoco están muy imbuidas en el tema de la capacitación docente. Se han dejado, por ejemplo, de lado universidades emblemáticas como FACEM, que yo puedo decir con propiedad que hasta podemos decir que es la estrella en cuanto a capacitación en términos de matemática, por ejemplo, y se ha dado a otras universidades que no han llenado las expectativas ni para los docentes ni para los resultados en general. Entonces, estamos haciendo mal lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, esos dos elementos, ¿verdad? La aplicabilidad, la aplicación de los recursos que tenemos y cómo aplicarlos. Volveremos sobre ese tema a la vuelta de la pausa. Debo cumplir con mis anunciantes. Pero sin lugar a dudas que la educación es, de hecho, una cuestión muy compleja porque intervienen distintos factores. Los teóricos hablan justamente de los factores asociados, es decir, en el aprendizaje de un niño, una niña, un adolescente, digo bien, no solamente depende ese aprendizaje del desempeño del profesor en aula, sino está vinculado a lo que llaman justamente los teóricos de la educación, factores asociados, situación socioeconómica del estudiante, situación, digamos, de pobreza, clima institucional de la escuela, que muchas veces una cosa es el clima institucional de la escuela y otra cosa es el clima del aula. Ojo, ojo. Entonces, son cuestiones simplemente por mencionar algunos de los factores. Y hasta hoy, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha evaluado el aprendizaje de los estudiantes. Pero esto también lo que hoy en investigación educativa se demuestra como un craso error. ¿Por qué tenemos que evaluar solo el aprendizaje de los estudiantes, que sería la evaluación micro que le llaman los teóricos de la educación, y no hacemos la evaluación macro? Es decir, no evaluamos la gestión del sistema educativo. Y en ese contexto, evaluar incluso también la gestión de las propias autoridades. ¿Podremos evaluar la gestión de las propias autoridades con la crisis entre el ministro y la viceministra? Brevísima pausa. La situación de la educación paraguaya
hace un buen tiempo sabemos que no está en la condición que desearíamos todos los ciudadanos y ciudadanas que esté. Los resultados de aprendizaje evaluados por el propio órgano rector, que es el Ministerio de Educación, que es el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, conocida por su sigla SNEPE, que se dio a conocer en enero de este año las últimas evaluaciones. Si comparamos con las evaluaciones anteriores, hemos retrocedido. Yo incluso dije en los medios de comunicación y denominaba eso la pedagogía del cangrejo, nos estamos yendo para atrás, ¿verdad? Porque cada vez los resultados del SNEPE demuestran peores resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y se suma, obviamente, el conflicto, ¿verdad?, entre las principales autoridades del Ministerio de Educación y que en este bloque ya estaremos hablando de la movilización también de los docentes en el transcurso de esta semana, el miércoles y jueves. Nos explicarán los propios invitados justamente por qué se va a realizar la movilización y si hubo alguna posibilidad de agotar las instancias. Pero pongo en perspectiva el tema para los panelistas. La situación de la educación se agrava, Eduardo. Sí, escuchándole acá a los profesores, realmente podemos deducir de que fue un error el nombramiento del señor ministro actual, porque como estamos viendo en este gobierno, es mejor poner, por ejemplo, mejor ponerle a él como un auditor, por ejemplo, del Ministerio de Educación, más que como ministro. Porque evidentemente el Ministerio de Educación no necesita una persona que vaya a apretar con los números, con los gastos, con si hay planilleros, si no hay planilleros, si cumple horario, si no cumple horario. Porque la educación, como acaban de decir nuestros invitados, es eminentemente técnica. O sea, se necesita personas que conozcan a profundidad el tema, que sepan del tema, que sepan manejar 80.000 profesores, que sepan manejar las más de 3.000 y pico de escuelas que existen en el Paraguay y que se encargue de cuestiones realmente mucho más importantes que ir a ver si hay planilleros o no, donde eso se puede dejar perfectamente en un equipo auditor. Entonces me parece a mí que para empezar por ahí fue un error muy grave. Esta crisis que hay dentro del ministerio evidentemente se debía venir porque estamos hablando de dos visiones totalmente diferentes. La visión en la cual se está viendo el tema técnico, el tema de continuar con programas que se tenían que haber continuado o mejorar esos programas, que evidentemente es lo que hay que hacer. Y otras personas que vienen a decir, no, a acusar y a buscar, digamos, cuestiones mediáticas para tener resultados inmediatos desde el punto de vista mediático. Y al final eso, ¿qué hace? Repercute en todo el esqueleto y en todo el cuerpo docente del Paraguay, a donde no se genera, lo único que se genera es confianza de uno u otro, y básicamente eso repercute en toda la educación nacional. Y el resultado probablemente lo vamos a ver a fin de año con una pésima ejecución probablemente del Ministerio de Educación, y quién sabe si seguimos así el año que viene, no sabemos cómo vamos a continuar. Ahora, la crisis de la semana pasada no solamente fue, digamos, este cruzamiento a nivel mediático entre el ministro Peta y su viceministra Nancy Ovelar. Anterior a eso, no olvidemos una situación también que podemos considerar como gravísima, esa situación, que fue la aprobación del Ministerio de Educación para que agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas ingresaran a un colegio público a hacer un cateo, ¿verdad?, precisamente con los perros que olfatean, detectan las drogas cuando hay disposiciones legales bien claras que cuando se trata de procedimientos con menores, se tiene que tener cierta prudencia y cierto cuidado. O sea, se violaron expresas disposiciones legales, y como si eso no fuera suficiente, se suma lo de la crisis con la viceministra Nancy, hablando de la figura del ministro, se suma la crisis con la viceministra Nancy Ovelar, Karina. ¿Cómo ves toda esa situación dentro del ministerio? Bueno, en primer lugar, y lo conversábamos con uno de nuestros invitados antes,
resulta sumamente doloroso ver que conquistas o derechos que habían sido ganados en términos de preservar derechos de la infancia, preservar el ámbito educativo como un ámbito de protección, hoy terminen siendo espacios de cateo, terminen siendo espacios de represión y no de educación, ¿verdad? En segundo lugar, creo que es fundamental que hagamos memoria. O sea, yo recuerdo en la campaña electoral, cuando hacíamos el debate en torno a las candidaturas y en torno a los programas, uno de los programas ausentes fue el de educación. O sea, ¿qué podemos esperar nosotros ahora si cuando en el momento en el que se deben plasmar o explicitar los programas de gobierno, el ámbito educativo, una vez más, como la mayoría de las veces, estaba instalado en el discurso, pero a la hora de ver específicamente de qué se trataba esta política de un gobierno nuevo, no estaba presente? Y finalmente decir lo siguiente, creo que en el ámbito educativo hubo grandes avances que lamentablemente no terminan de consolidarse como políticas del Estado paraguayo, terminan siendo producto de la impronta del gobernante de turno, con la suerte o mala suerte de tener un buen o mal ministro, buen o mal viceministro, pero no se sostienen en el tiempo. Y nuestra educación es el reflejo de eso. Nuestra educación tiene un cuerpo docente que no tiene ningún tipo de estabilidad, un cuerpo docente que no tiene protección en términos ni laborales ni de su profesionalización, y eso sin lugar a dudas no hace más que develar que el sistema educativo está en crisis, no solamente en el plano de la institucionalidad, en el plano administrativo, sino en la esencia pura que tiene que ver con esto que se decía en cuanto al contenido y al modelo de ser humano que pretendemos formar para el futuro de la patria. Juan Pablo, nosotros nos hicimos eco aquí en Visión País, evidentemente también las organizaciones tanto estudiantiles como docentes, padres de familia, prensa en general, sociedad civil en general, respecto de la expectativa de la designación del ministro de Educación por parte de Mario Abdo Benítez. Hay que recordar que fue una de las últimas designaciones, ¿verdad? Como que la sociedad paraguaya estaba expectante de quién iba a ser la persona que tenía la responsabilidad o que iba a tener la responsabilidad de administrar el sistema educativo. Y se da esta crisis antes de, digamos, de ese símbolo de los 100 días de gobierno. ¿Qué reflexión te merece? Y mucha, definitivamente yo creo de que lo que estamos nosotros siendo espectadores es un proceso de una fisura y un tambaleo muy fuerte dentro de las filas del Partido Colorado y específicamente dentro del movimiento del presidente Mario Abdo Benítez. Una puja completamente creo que innecesaria, donde demuestra solamente de que el líder del movimiento, estamos hablando en el caso del presidente de la República, no tiene control interno de los que realmente mandan dentro de su movimiento. Hay que reconocer y hay que decir claramente, la hermana de la viceministra es la senadora Blanca Ovelar, con un gran peso dentro de la estructura de la educación en nuestro país como exministra de Educación. Por supuesto que hay influencia y por supuesto que yo creo que hay una situación ahí también de tirantez interna con el actual ministro de Educación, y hay que decir las cosas tal como son. La senadora Ovelar quería que su hermana sea ministra de Educación. Entonces, ante esta situación en particular, nosotros estamos viendo un elemento que, por supuesto, pone en segundo plano lo que es el debate de la educación. Y ahí lo que quiero también agregar, Francisco, aprovechando que están nuestros invitados, que son actores muy importantes dentro del proceso de educación, que el pedido de un debate público parta de parte de ellos. Si desde el gobierno central no están teniendo la capacidad por estas peleas internas en solicitar un debate nacional por primera vez, que se haga un gran coloquio sobre la educación del Paraguay, que es necesario, parta de ellos. Si no escuchan las autoridades, pues lo que lo hagan público este tema de decir no estamos teniendo posibilidad de que nos oigan para poder llevar adelante este proceso. Pero las cosas como están no pueden continuar así. Y lo más terrible del caso, como decían también mis compañeros aquí de la mesa, lo que vamos a tener de vuelta es un fracaso un año más, donde vamos a tener situación de alumnos que se gradúan sin capacidad de poder leer y escribir. Y eso, Francisco, es criminal.
Bien, la crisis dentro del Ministerio de Educación seguramente vamos a ver qué desenlace tiene, pero la crisis dentro del sistema de la educación obviamente hace un par de años se viene dando y se va a seguir dando. En ese contexto queremos hablar ahora de la movilización de los docentes el próximo 14 y 15 de noviembre y queremos saber cuál es el motivo. Otra vez los gremios docentes van a ir a la huelga, dicen algunos, y sepamos y aprovechemos hoy la presencia de los invitados porque siempre divide la movilización de los gremios docentes, la huelga docente siempre divide a la sociedad y muchas veces yo considero que es por desinformación. ¿Por qué la movilización del próximo 14 y 15, Gabriel? Es parte de la crisis. No podemos, cerrar aquí la crisis, terminó. Lo que decía Juan Pablo, nosotros estamos más que preocupados y estamos en perspectiva una audiencia pública justamente tendiente a una convocatoria y a la creación de una comisión nacional que proyecte convocatorias de congresos nacionales, foros departamentales y que este esté en manos de los paraguayos y no en manos del Banco Mundial. Esa será otra profundización de la crisis. PETA violó la ley de presupuesto. ¿Por qué? Del presupuesto general de gastos de la Nación. La ley 6.026 en el artículo 231 establece que este año fiscal se inicia la aplicación gradual del salario básico profesional que se incrementará con la inflación interanual. El acuerdo firmado sucesivamente entre el ministro de Educación y el ministro de Hacienda en su oportunidad establece un 12% anual hasta el 2021 más el porcentaje de inflación. El porcentaje de inflación fue 4%, por lo tanto al 12% se le debió de agregar el 4% a fin de poder llegar al 16%. Esto está estipulado en el artículo 231. Su responsabilidad es cumplir esa. El Ministerio de Educación lo cumplió, PETA no. ¿Por qué digo cómo se puede entender eso? Porque la administración que estuvo hasta el 14 de agosto remitió el proyecto de presupuesto el 29 de junio, como lo establece el calendario de elaboración del presupuesto. Y en ella estaba lo acordado. Viene el señor PETA, consigue como cómplice a su correligionario de Añetete, Silvio Piris, y firman un acuerdo en el que... Perdón que te interrumpa. Estás hablando de Silvio Piris, que es presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, claro. Es decir, de un gremio docente. Efectivamente, y como él es a la vez presidente de la Junta Departamental de Itapúa, que no está por cierto sumariado, a pesar de tener rubro docente, otros sí están, entonces hay que ser claro en todo. No solo en sacar de que, una viceministra tiene un pariente, qué sé yo. Hay que, si quieren transparentar, tienen que transparentar todo, finalmente. Entonces, al violar este acuerdo y al incumplir lo que está estipulado en la ley de presupuesto, nosotros nos vemos compelidos a ir a una acción gremial para que el Parlamento, apoyando una decisión de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, puedan ellos agregar el porcentaje que está faltando a ese proyecto que remitió Hacienda en un 12%. Hacienda remite un 12%, pero no remite lo que significa para nosotros el índice de inflación interanual. Pero lo más grave no está en eso. Lo más grave es que nosotros tenemos el presupuesto del Ministerio de Educación en un 3,99% del PIB. Para el 2019. Es el mismo presupuesto del año 2011 en términos porcentual relacionado con el PIB, a pesar que se modificó los indicadores de cálculo del PIB inclusive. Entonces, si ese es el indicador para la transformación educativa, estamos suscribiendo la pedagogía del cangrejo. Rafael, para entender bien, ¿qué es? Porque justo le interrumpí, porque quedé sorprendido al hablar de un gremio docente que no entiendo cómo formó parte del paquete del 16% reajuste anual
y después, o del ajuste anual, y después termina firmando un documento, el 12% con, digamos, con el ministro. ¿Cómo ven ustedes desde las organizaciones gremiales ese hecho? ¿Cómo califican? Y realmente podríamos calificarlo de distintas maneras, ¿verdad? Si vamos a ser condescendientes de alguna manera o débil o tibio, podemos decir que es un desacierto. Pero si vamos a decir, vamos a hablar en términos contundentes, es una traición. Porque cuando hablamos de gremio es una cosa que le aglutina a todos los que son todos los compañeros docentes que son de la federación. Pero nosotros no querríamos incluirle a esos compañeros, porque a nuestro criterio esto lo hizo Piri en forma personal o con un pequeño grupo de su cúpula. Pero nadie de la federación. Pero nadie deslegitimó de la Federación de Educadores del Paraguay la decisión de su presidente. La verdad que no lo deslegitimó de la perspectiva institucional. Yo creo que por una cuestión interna. Pero sí lo están deslegitimando de la perspectiva de la crítica que está recibiendo, y yo creo firmemente que los compañeros de la FE van a estar acompañando la movilización del 14 y 15. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes de lo que está pasando dentro de su organización. Que, así como lo dijo Gabriel, yo creo que es más bien una utilización adecuada y oportuna de un nexo que existe entre el gobierno y lo que se quiere hacer desde el Ministerio de Educación, gobierno, o sea que Partido Colorado, y lo que se quiere hacer desde el Ministerio de Educación. Entonces ahí está Piris, que es una persona, ¿verdad?, que está demostrado que responde mucho más al proyecto político en el que está enfrascado antes que lo que realmente él busca para su organización, porque ahora lo hemos escuchado varias veces ratificar de que ellos no van a ninguna movilización, y con eso está ratificando exactamente lo que estoy diciendo. Siempre, en todas mis intervenciones, desde el año 1997, fui 3 años columnista permanente del diario Noticias. Los días domingos se publicaba mi columna analizando la implementación de la reforma educativa. Luego, con un programa de radio durante 7 años de manera ininterrumpida. Este año retomé, es la 8ª temporada. Fines de noviembre cumplimos 10 años de emisión del programa Visión País. En todos estos espacios mencionados, siempre he defendido a los docentes, la figura de los docentes, pero el daño que causa una organización gremial a la educación paraguaya también merece ser analizado seriamente. Brevísima pausa. La movilización de los docentes, o conocida también como huelga docente, es una cuestión histórica en la educación paraguaya. No se pudo construir acuerdos y consensos entre las autoridades de turno del Ministerio de Educación y los gremios docentes. ¿Por qué eso casi es una cuestión cíclica, Gabriel, que no se pueden acordar, digamos? ¿Cuál es el problema de fondo? Pero se construyó, lo que pasa es que ahora no se respeta el acuerdo. O sea, finalmente se construyó un acuerdo y ahora se violó. Claro. Ya. Después de mucho tiempo. Exacto, exacto. No somos nosotros quienes estamos en esa situación de, queremos 30%. No queremos lo que se firmó. Y los que firmaron, porque el gobierno que asume con inventario. No a partir de ahora de nuevo, a no ser que Pieta haya descubierto de que a partir de ahora va a hacer todo de nuevo. Que en todo caso es lo que nos ha planteado con este nuevo acuerdo con su correligionario Piris. Mientras vayamos a continuar con una bajísima inversión, las movilizaciones no solamente de los docentes, sino de las comunidades se van a seguir dando. Si no pasamos el umbral del 4%, tenemos más recursos, es cierto, pero los fondos de excelencia no sostienen programas, pueden sostener proyectos. Pero un programa lo sostiene el Estado, y el Estado puede sostener eso en base a los recursos
que vaya a recaudar de los impuestos, si no, no. Y si nuestros impuestos hoy es absolutamente insuficiente por la tremenda inequidad tributaria que existe, si no se transforma eso tampoco vamos a tener proyección sólida, sustentable de los programas. Por eso que los proyectos de primera infancia hoy están más que precarizados. El Ministerio de Educación se convierte ahora en violador del Código Laboral, contratando docentes, contratando especialistas, sin mínimamente cumplir con los derechos sociales. No tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen IPS, o sea, no tienen atención básica, no tienen reemplazo por maternidad, pues están contratados como tal, como prestador de servicio durante un tiempo y no son nombrados. O sea, el Ministerio se está convirtiendo en ese sentido en violador hasta en los convenios internacionales. Ahora, Rafael, la movilización de ustedes implica que los niños, niñas y adolescentes quedarían sin clases el próximo miércoles y jueves. Y sí, toda movilización, toda huelga, en el caso nuestro, implica eso. Independientemente de que tengamos nosotros previstas las contingencias. Y en ese sentido, esta etapa ya es una etapa final que no es tan preocupante en el sentido de que es una etapa evaluativa, es donde se hace una parte nomás ya, una última parte, que sería aproximadamente un 30% de la evaluación total de lo que se desarrolló en el año, porque nuestro sistema de evaluación nos permite eso. En otros puntos tiene una enorme deficiencia, por supuesto, pero por lo menos en este punto ayuda a que no tenga un impacto muy negativo en el sentido de que los alumnos pierden. Entonces los compañeros ya están poniendo en acción todo el sistema de evaluación de tal manera que lo que podría de alguna manera afectar la fecha de movilización se adelanten o se fijen ya días para recuperar aquellos trabajos posteriores, aquellos trabajos que tenía que haberse hecho en esos días, ¿verdad? De manera que por ese lado no hay mucho que perder, por llamarlo así. Pongo en perspectiva el tema de la movilización docente para los panelistas. Sin lugar a dudas lo hacen el miércoles y jueves porque se inicia el tratamiento del presupuesto general de gastos de la Nación en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen. Pero, ¿cómo ven esta situación ustedes? Bueno, yo creo que esto es totalmente fundamental que se siga haciendo lastimosamente porque no tenemos el famoso 7% del PIB, que es el mínimo que se habla, ¿verdad? Evidentemente con una educación tan precaria como la nuestra, yo creo que ese 7% puede quedar bastante corto, pero así como dijo Gabriel, existen los recursos, el problema es la mala utilización de esos recursos, ¿dónde van esos recursos? ¿Verdad? ¿Cuáles son las rendiciones de las gobernaciones y la intendencia con respecto a mucho dinero que se le está dando para mejoramiento, por ejemplo, de aulas y de escuelas? ¿Verdad? La realidad es que hay una mala utilización, no hay las capacitaciones que se hacen, no tienen el resultado que se está esperando, se le da capacitaciones a instituciones que no están en ese ámbito exclusivamente de la educación primaria y secundaria. Y principalmente también no hay una rendición de los resultados de esos recursos. Creo yo que deberíamos como sociedad ver la posibilidad de cerrar a un 7% como mínimo para el año 2019. Yo creo que eso debería ser una base. De ahí deberíamos ir pensando qué más deberíamos hacer para que la educación de una vez por todas en este país mejore. Interesante, cuando hablaba Eduardo, me recordaba a Karina tu paso por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados cuando iniciaste la campaña del 7% del Producto Interno Bruto que se debe destinar a la educación, que recomienda nada menos que un organismo, digamos, internacional como la UNESCO. Pero también, y respecto a lo que señalaba Eduardo, cuando miramos la ejecución presupuestaria, vemos que es tan baja esa ejecución presupuestaria, o sea, hay una incapacidad, digamos, de administrar, ya teniendo recursos económicos, digamos, insuficientes, y eso insuficiente, poquísimo, se ejecuta. Entonces dice, ¿cuál es nuestra salida? Bueno, yo creo y hago mi reconocimiento público a los docentes de este país que toman
medidas de este tipo para visibilizar la realidad que les toca vivir todos los días de su vida, ¿verdad? Y tomo tu pregunta, Francisco, cuando, bueno, le trasladabas a nuestros invitados qué implicancias tiene en el ámbito académico. Y yo me pregunto si también mostrar un sector movilizado por un derecho básico que tiene que ver con la inversión no es la gran enseñanza del civismo y del compromiso con este país. O sea, ojalá nuestros estudiantes asuman esta jornada de protesta como lo que necesitamos en términos de derechos básicos a ser garantizados en el presupuesto general de la República. Un día en la vida de nuestros hijos no es nada frente a todos los años de desidia y abandono que tiene el sistema educativo. Quizás en un día aprendan cosas que en el cotidiano lamentablemente no podemos enseñarles por la falta de recursos. Entonces, y además que a la ciudadanía le queden claro, los docentes salen a la calle y si los chicos pierden clase es porque el gobierno no le dio respuesta a los docentes, no porque los docentes quieren dejar de dar clase. O sea, las responsabilidades tienen que estar claras. Si los niños van a perder clase estos días, significa que el Estado, el gobierno paraguayo, no dio la respuesta y ellos son los responsables, no los docentes. Ahora, Juan Pablo, últimamente muchísimos líderes sindicales, docentes, se postulan a cargos electivos. Un derecho constitucional, no se les puede negar, pero, por otro lado, utilizan la plataforma de su sindicato docente para poder, digamos, de alguna manera, si cabe la expresión, satisfacer esos apetitos electorales, es decir, esos cargos que son de carácter personal. Y eso de alguna manera desdibuja la lucha, de alguna manera desdibuja. Y creo que esto es un claro ejemplo del acuerdo, entre comillas, entre PETA y Piris. O sea, ahí va a tener una consecuencia, ¿verdad? Efectivamente, que evidencia una consecuencia fehaciente, digamos, de lo perjudicial, del daño que se causa cuando los sindicalistas, utilizando esa estructura, acceden a un cargo electivo y, perdón la expresión, pero joden toda la lucha sindical que es legítima y legal. ¿Cuál es tu opinión, Juan Pablo? Y que me parece que deberían también estos grupos hacer una mirada introspectiva, analizar sus estatutos, cómo están las disposiciones para permitir o no permitir a una persona tener la posibilidad de poder presentarse a estos espacios, que solamente llevan a un descrédito, Francisco, ¿no? De estos grupos, como los estaba diciendo muy bien. Y lo único que lleva es a que la ciudadanía no confíe cuando salen a las calles, como decía Karina recién, a una legítima movilización para poder salvar en cierta manera alguna situación por la que están luchando como tal. Ahora bien, en estos últimos segundos que me toca, Francisco, yo creo que lo que tenemos que es también analizar mucho más allá. Lastimosamente yo creo que el cinismo de todos los actores, porque en realidad no podemos solamente culpar a la clase política en este país. También hay referentes dentro del gremio que de manera cínica hablan de educación cuando en realidad no les importa la educación, Francisco, y lo utilizan solamente como un mecanismo de negocio para llenar su faltriquera diciendo que tienen miles de docentes detrás suyo, cuando no es verdad. Esto se viene a dar como una tragedia griega. Todos saben que van a ir a terminar en el cadalso, pero nadie hace nada y la comparsa continúa. Cuando los jóvenes se den cuenta de esta realidad, Francisco, cuando los jóvenes se den cuenta de que con la educación que tienen no van a poder ni ser un portero ni un lustrabota y el mundo se les venga encima, ahí realmente nos vamos a dar cuenta que la educación en el Paraguay realmente no sirve para nada. Y ahí hay una gran responsabilidad de nosotros los medios de comunicación. Comencemos a identificar a esas personas, a dar nombre y apellido. Me quedan 2 minutos de programación, una reflexión final de 1 minuto para cada uno de nuestros invitados en relación con la movilización del próximo 14 y 15. Bueno, la movilización va a ser a nivel nacional. En la capital vamos a reunirnos en la Plaza Uruguaya, allí iremos a una pequeña visita al ministro de Hacienda y luego al Parlamento Nacional. Hay diversos puntos en la República donde los compañeros y las compañeras van a concentrarse. Decimos a todos los compañeros y las compañeras, lo que hasta hoy hemos conquistado no ha sido porque nos han autorizado a hacerlo. Si hoy el señor PETA está amenazando con descuento,
vamos a venir a decirle al señor Peta no, y a partir de ahí vamos a seguir avanzando. Rafael. Sí, que este es el inicio, diríamos, de un cambio de escenario en el sentido de lo que fue nuestra esperanza con relación a la firma del acuerdo en el 2016 y ratificado en el 2017. Este año el gobierno desatendió, como dijo Gabriel, quebrantó la ley al no cumplir, porque el acuerdo no es solamente un acuerdo, sino que está sustentado en una ley. Y esto no termina acá, porque si es que nosotros en este momento nos ponemos toda la carne al asador, como se dice, el año que viene se puede repetir lo mismo, en el 2021 lo mismo. Entonces, nosotros tenemos una carrera a seguir hasta el 2021, que es la instalación del salario de la carrera docente, razón por la cual este es el inicio de un trabajo que vamos a ir reforzando cada año si es que los gobiernos, o si es que el gobierno no hace caso omiso a lo que estamos planteando. Bien, se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, profesor Gabriel Espínola. Muchas gracias, por Francisco, colaborar con los nosotros. panelistas también y a la teleaudiencia. Muchas gracias, profesor Rafael Resquín, por colaborar con nosotros también en el análisis. Gracias a vos, Francisco, por la invitación, los panelistas, Gabriel y la teleaudiencia. Agradecemos a los panelistas, Eduardo, a Karina, a Juan Pablo. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Crisis en el Ministerio de Educación y Movilización Docente ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Yo honestamente no me imaginaba la crisis que se iba a suscitar en el Ministerio de Educación y Ciencias entre el principal administrador de dicha cartera del Estado, Eduardo Peta, y nada menos que la segunda persona responsable de la administración del Sistema Educativo Nacional, en este caso, la viceministra de Educación, Nancy Ovelar. Como si algo faltara a la crisis de la educación paraguaya, ahora se suma una disputa que es incomprensible, porque ese tipo de situaciones, de diferencias, es normal que se dé entre, digamos, un ministro y un viceministro, pero que se soluciona entre cuatro paredes y entre personas maduras, adultas, prudentes, inteligentes, que tienen que dirimir los inconvenientes de la gestión de la responsabilidad en el cargo y no llevarlo a un debate público a través de los medios masivos de comunicación social, la prensa. Es incomprensible. Estamos llegando a los 100 días. Decíamos durante el desarrollo de nuestro programa que uno de los cargos de ministro que más expectativas generó en la ciudadanía, entre los distintos estamentos educativos también, fue justamente la del cargo de ministro. Y sucede esto antes de los 100 días de gobierno. ¿Quién podría imaginarse? Esperamos que el presidente de la República, con prudencia, con inteligencia y con responsabilidad política, pueda tomar la mejor decisión pensando en los destinos de la educación y concretamente en el futuro de los niños, niñas y adolescentes de este país que están dentro del sistema educativo y que incluso aquellos que no están dentro del sistema educativo. La educación, como dice Humberto Maturana, es una tarea central en la configuración de un país. El tipo de país que queremos, la convivencia que queremos, es lo que de hecho determina qué hacemos con la educación como país, nos dice Humberto Maturana. Y esto hoy está en manos del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. ¿Qué vamos a hacer con la educación paraguaya? Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.